nuestro Señor a Jerusalén, por eso le hemos titulado, bueno, todavía no aparece aquí, a este mensaje: el Rey ha llegado a Jerusalén. El miércoles estuvimos hablando sobre la estancia de Jesús en Jericó y los eventos que tuvieron ahí, cómo sana a Bartimeo, el evento en la casa de Zaqueo y la parábola que dio en este lugar. Y después el Señor continuó su camino hacia Jerusalén, y cada día se está acercando más la fiesta de la Pascua, y así Jesús también va a hacer cosas que no había hecho anteriormente en la región de Judea. Recordemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se desarrolló mayormente en la región de Galilea. La tierra de Israel, lo que era la tierra de Israel en ese tiempo, estaba dividida en tres secciones: Galilea al norte, en medio Samaria, y en el sur estaba Judea. Y donde más trabajó el Señor Jesús fue en la región de Galilea. Ahí es en donde dio la mayor parte de sus discursos, donde realizó el mayor número de sus milagros, pero pues descendía regularmente a Judea, en específico a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús debía de cumplir con toda la ley. Y recordemos que en la ley se señala como un mandamiento celebrar las tres fiestas anuales, y que todo varón debe de acudir a donde estaba el arca del pacto para celebrar esas fiestas. Y el arca estaba en Jerusalén, y pues Jesús acudía a estas tres fiestas. Entonces 3 veces al año descendía a Jerusalén. Incluso iba a la cuarta fiesta. Hay una fiesta del invierno que no está incluida en la ley, pero pues por las tradiciones y costumbres de ese tiempo hay una fiesta en el invierno, y Jesús también iba. En Juan capítulo 7 vemos evidencia de esto. Y pues estaba los días de la fiesta en Jerusalén, y volvía a la región de Galilea. Pero en este momento el reloj de Dios ha cambiado, y es tiempo de que tenga lugar una última Pascua. Y por eso el Señor, ahora que está en la región de Judea, va a hacer uno de sus milagros más grandes. Y lo va a hacer enfrente de varios de sus enemigos más grandes, de sus enemigos más acérrimos. En Galilea, Jesús no tenía la misma presión que en Judea en cuanto a los fariseos. ¿Por qué? Porque los grupos más fuertes de los fariseos y obviamente los saduceos estaban en Jerusalén, en la capital de la región de Judea. Y en Galilea había fariseos, sí, pero su influencia, su poder era mucho menor que el que tenían los fariseos y saduceos de Judea. Pero es tiempo de que los fariseos de Judea se topen con Jesús, y Jesús va a ir. Ya han tenido encuentros, pero el milagro que va a hacer Jesús los va a simbrar. Estamos hablando del milagro de la resurrección de Lázaro en Betania. Betania no está lejos de Jerusalén, está aproximadamente a 11 kilómetros de Jerusalén. En menos de un día de camino se está allí. Y la familia de Lázaro pues es una familia de importancia, de tal modo que algunos de los fariseos de Jerusalén se desplazan a Betania cuando se enteran de la muerte,
para acompañar a María y a Marta en su duelo. Jesús no va a hacer una resurrección, no va a hacer un milagro de resurrección como los que hizo en Galilea. Este es especial incluso en su desarrollo. Jesús va a permitir que Lázaro muera y que dure varios días sepultados con un propósito: el no dejar lugar a dudas de que este es un milagro de resurrección. Los demás también, pero bueno, la hija de Jairo acababa de morir y Jesús viene y la resucita. El hijo de la viuda de Naín también llevaba poco de haber muerto y es resucitado antes de que lo sepulten. Pero Lázaro lleva 4 días de haber sido sepultado en la ciudad de Betania para cuando llega Jesús. Y esto, la sepultura en estas épocas del año particularmente tendía a ser rápida. ¿Por qué? Porque ya hace calor y la descomposición en una condición de calor es más rápida. Entonces se empezaba a descomponer el cuerpo y decía, no, ya hay que sepultarlo, porque una de las características del proceso de putrefacción es que el cuerpo empieza a oler, empieza a despedir gases y empieza a oler mal. Entonces lo sepultaban rápido. Y para el cuarto día, pues ya era un olor sustancial, ¿no?, el que debía de tener un cuerpo que estaba en el proceso de putrefacción. Nadie duda que Lázaro ha muerto. Se espera que su cuerpo ya esté en un proceso relativamente avanzado de putrefacción. Y Jesús llega y les dice, abran la puerta. Y hay varios fariseos ahí. Si usted lee el relato que hace el apóstol Juan, va a encontrar que varios fariseos, viendo la pena de Marta y de María, dicen, si él hubiera llegado, lo hubiera podido sanar. Y acompañan a Jesús al sepulcro y lo ven llorar y todos dirán, ay, pues cuánto quería a Lázaro. Entonces, varios fariseos están presentes y escuchan cómo las hermanas le dicen, Señor, ya lleva muchos días allí, si abrimos nada más vamos a dejar que salga un olor muy desagradable. Y Jesús les dice, no, quiten la piedra. Y le ordena a Lázaro que salga. ¿Y qué pasa con Lázaro? No sale como nada más sale envuelto, ¿no? Pero no sale en un estado de descomposición, sale como nuevo. Y eso le pega a los fariseos. ¿Por qué? Porque este milagro, cualquier milagro de resurrección, es una señal grande, porque en el Antiguo Testamento solo 2 profetas pudieron hacer no que pudieran hacer, sino que Dios obró un milagro de resurrección únicamente a través de 2 profetas. A través de Elías, que en el tiempo de Jesús y en la Biblia es considerado como el representante de todos los profetas de Israel. Moisés es el profeta por excelencia, pero es el representante de la ley, porque Dios da la ley a través de Moisés. Y Elías es el representante de todos los profetas. Entonces, solo Elías y Eliseo, que es discípulo de Elías, fueron a través de los cuales el Señor obró un milagro de resurrección. Probablemente los fariseos de Judea ya habían escuchado los rumores de la resurrección de la hija de Jairo y de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, pero muy probablemente ellos lo consideraban simplemente como rumores. ¿Por qué? Porque había sucedido en Galilea. Ellos son hostiles a Jesús, son hostiles a su mensaje, y pues como no lo vieron, dicen, pues hasta que yo no vea no creo. Pero aquí
les tocó ver probablemente a miembros del Sanedrín, a Lázaro resucitado. Y es algo que ellos no pueden igualar, es algo que ellos no pueden hacer. No podrían ellos hacer ni el menor de los milagros que hizo Jesús. Entonces esto despierta en ellos una hostilidad tan grande que llegan a la conclusión de que la solución a sus problemas es matar a Jesús y a Lázaro también, porque Lázaro es un testimonio viviente de uno de los milagros más grandes que ha hecho que hizo nuestro Señor Jesús en su ministerio terrenal. Entonces los ánimos se han levantado con este evento. Jesús está allí en Betania y llega el tiempo de iniciar a celebrar la Pascua y sucede lo siguiente. Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 21, versículo 1. Y mire, lo que vamos a leer es bien especial porque sucedió en un día como hoy. No siempre tenemos el privilegio de estar conscientes de un evento histórico que sucedió en un día, un día en el que nos congregamos, pero este evento tuvo lugar en un domingo como el de hoy, hace casi 2000 años. Y vamos a leer lo que sucedió. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y mire, en estos versículos estamos ante un evento histórico de la vida de Jesús de suma importancia. Y hay que resaltar una cosa: este evento tiene evidencia histórica sólida. La mayoría los historiadores que se dedican al estudio de la vida de Jesús, por lo general no presentan ni una duda a este evento. O sea, están de acuerdo en que este evento sucedió por varias razones. Una es que vamos a encontrar el evento de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en los 4 evangelios. No todos los eventos de la vida de Jesús se registran en los 4. Hay muchos que se registran en los 3 y no se registran en Juan,
Hay muchos eventos únicos en Juan que no están en los otros, pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de, de la entrada triunfal a Jerusalén. Y aparte, las narraciones de los evangelistas tienen detalles y ciertos aspectos que hacen que lleguen a la conclusión de que son tradiciones distintas. O sea, Juan no está copiando a Marcos, sino que Juan está narrando su propia percepción del evento. Juan estuvo allí, ¿no? Por ejemplo, otra razón por la que no se tiene duda de que esto sucedió es que la iglesia, los miembros de la iglesia del primer siglo no hubieran registrado este evento a menos de que hubiese sido real por una razón. La entrada triunfal es un acto en el que Jesús manifiesta públicamente que Él es el Mesías, es decir, que es el Rey de los judíos, y esto podía meter en problemas a los cristianos, porque Roma es sumamente celosa de las autoridades que ella pone. Roma considera que ella es la única que puede poner y quitar reyes, es la única que puede poner y quitar gobernadores. En ningún momento Roma le dio a Jesús su visto bueno. De hecho, la causa por la que Pilato crucifica a Jesús, manda crucificar a Jesús, es por el delito de sedición, es decir, rebelarse en contra de Roma poniéndose a sí mismo como autoridad. Los cristianos como Pablo o como Lucas están bien conscientes, porque tienen una noción del derecho romano, que un pasaje así Roma lo puede interpretar como un texto que promueve la rebelión, y es la excusa perfecta para castigar a quienes veneran este tipo de documentos. Entonces la iglesia lo pone, ¿por qué? Porque sucedió y se necesitaba registrar. Aparte, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén va a tener una relación directa con los eventos que van a llevar a su crucifixión. Ahora, en el desarrollo de la entrada triunfal a Jerusalén vamos a encontrar muchos elementos importantes que nos enseñan muchas cosas para nuestra vida. Y bueno, Jesús los desarrolla así porque quería enseñarle cosas a su pueblo en Jerusalén. El problema es que ellos no entendieron, y esperamos que nosotros no cometamos el mismo error. Mire, si usted ve en el versículo 8, se nos menciona que los seguidores de Jesús, de la multitud que estaba entrando a Jerusalén, estaban tendiendo delante de él sus mantos para que pasase por encima de ellos. Y esto debía de recordarle a los judíos un pasaje del Antiguo Testamento, cuando Jehú es proclamado rey de Israel. Cuando Jehú es proclamado rey de Israel, los líderes de Israel se quitan sus mantos y los ponen delante de él para que él camine por encima de ellos. Y también vamos a ver que otros que no traían mantos que poner delante del Señor van y cortan ramas de las palmeras y lo ponen también delante del camino por el que Jesús está pasando. Y esto es una señal del reconocimiento real, o sea, de la realeza de Jesús. Es una recepción. Estos actos solamente se realizaban en las recepciones que hacía una ciudad para honrar a su rey. Y en este tiempo, en el contexto del primer siglo después de Cristo, son actos que se hacían para reconocer la autoridad de algún dignatario romano, de alguna autoridad romana. Y Jesús no los detuvo.
Jesús nunca les dijo, hey, no pongan esto, no arrojen sus mantos delante de mí, ni pongan palmeras delante de mí. Jesús lo aceptó. Otra cosa que vamos a encontrar es el cántico que entonan los que están acompañando a Jesús. Ellos están cantando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y este es un cántico que tiene un mensaje real, tiene un mensaje de realeza. ¿Por qué? Porque están proclamando a Jesús como el Hijo de David. Y esto significa que Jesús es el Rey legítimo de Israel. Y también están mencionando: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y con esta frase se está haciendo referencia al Mesías esperado, al siervo de Jehová, al ungido de Jehová, del cual hablaron los profetas. No son palabras menores. El cántico que están entonando está proclamando que Jesús es el Rey de Israel, el verdadero Rey de Israel, y que Él es el Mesías anunciado por los profetas. Y Jesús no les ordena que callen. ¿Por qué? Porque Jesús está realizando un acto público en el que le está dando a entender a toda la nación de los judíos que Él es su Mesías y que Él es su Rey. Esto es un cambio en la manera de operar de Jesús a lo largo de su ministerio. Si uno lee los evangelios antes de la entrada triunfal, vamos a ver que Jesús fue muy cuidadoso en cuanto al uso del término Mesías o el término del Hijo de David. ¿Por qué? Porque sabe que Roma lo puede ejecutar. A veces no nos ponemos a pensar en esto porque no se nos dan detalles en el Evangelio, pero nadie debe de dudar que Roma tenía un ojo puesto sobre Jesús. Roma es sumamente celosa. Los judíos no son precisamente en este tiempo un pueblo tranquilo, un pueblo fácil de someter, un pueblo fácil con el que es fácil lidiar. No. Roma ya ha tenido sus experiencias con las rebeliones de los judíos. En este tiempo están activos los celotes. ¿Se acuerda que un discípulo de Jesús le apodaban el celote? ¿Por qué? Simón el celote, porque era miembro de este grupo. Y ellos hacían actos terroristas en contra de Roma y vandalizaban. Si podían atacar a alguna tropa romana desprevenida, lo hacían y los mataban. Hicieron atentados contra autoridades romanas. Entonces Roma sabe bien que los judíos no son fáciles, y Jesús conoce esta situación y sabe que si Él se proclama en el ministerio galileo como Mesías públicamente, muy probablemente Roma va a venir y lo va a arrestar. Entonces Jesús fue bastante discreto en el empleo de este término. Cuando le llegaron a preguntar, sí lo declaró, pero aquí va a ser una manifestación pública a los ojos de todos. ¿Por qué? Porque el tiempo ha cambiado. El tiempo ha llegado en el que Él debe de entregar su vida y le va a mostrar a todos los hijos de Israel que Él es su Mesías y que Él ha llegado. Una pregunta que nos podríamos plantear es: si Roma era tan celosa en estos temas, ¿por qué no arrestó a Jesús antes, ¿no? Y es una pregunta válida.
porque la entrada pues no debió de haberle pasado desapercibida a los romanos. Y bueno, a esta pregunta la debemos de contestar con sí, no debió de haberles pasado desapercibida, pero les pasó por varias razones. Mire, para tomar en cuenta por qué no, o para saber por qué los romanos no aprendieron a Jesús en el momento, debemos de tomar en cuenta la situación geográfica de la ciudad de Jerusalén y el evento de la temporada que estaba teniendo lugar. Acuérdense que estamos en el tiempo de la Pascua y este es el primer día de la fiesta de la Pascua. ¿Qué significa esto? Que a la ciudad de Jerusalén están ingresando a lo largo del día miles de personas por todas sus puertas, tiene varias puertas. Acuérdese, todos los hombres tienen la obligación, de acuerdo a la ley, de ir a Jerusalén y celebrar la Pascua. Se cree que la población de Jerusalén se triplicaba en las fiestas, en las tres fiestas. Si tenía 50,000 habitantes, algunos calculan que tenía 50,000 habitantes. En las épocas de la fiesta, pues había 150,000 personas ahí. Entonces, por un lado, pues están entrando un montón de personas a la ciudad. La otra cosa es que Jesús viene de Betania y luego llega al Monte de los Olivos. Eso significa que Jesús va a entrar por la puerta del este de la ciudad. Y la guarnición romana que hay en Jerusalén se ubica en el noreste de la ciudad. Y pues no hay binoculares en ese tiempo, entonces hay un montón de personas entrando por todas las puertas de la ciudad, y la puerta por donde entra Jesús está bastante lejos de donde se encuentran los guardias romanos. Aparte, todos los que están entrando a Jerusalén están celebrando la Pascua, entonces muchos entran cantando cantos de alabanza al Señor, y por esta razón pues no se dan cuenta los romanos de la entrada de nuestro Señor Jesús. Pero mire, en la entrada triunfal hay un detalle sumamente importante para los hijos de Israel, pero para nosotros también, y es la manera en la que Jesús entra a la ciudad, específicamente en qué animal entra Jesús a la ciudad. El versículo 7 nos deja ver que Jesús entra a Jerusalén montando un pollino, es decir, un asno joven. Y esto tiene un significado muy importante para los israelitas que conocen el Antiguo Testamento y que conocen al Dios de sus padres. Lo triste es que son pocos los que conocen el Antiguo Testamento y los que conocen al Dios de sus padres. Los judíos de ese tiempo y nuestra nación no se diferencian mucho en el ámbito espiritual, porque nuestro país tiene expectativas semejantes a las que tenían los judíos. El mexicano cree que la manera en la que el país puede cambiar es a través de un presidente o de un gobernador o de un presidente municipal. La historia nos muestra que no es así. ¿Por qué? Porque usted vea la historia reciente de México, hemos tenido un montón de presidentes más malos que buenos, la verdad. Y estamos muy mal. Y cuando nos tocan presidentes buenos, que sí ha habido,
no cambian gran cosa. ¿Por qué? Porque un gobernante no cambia a una nación. ¿Cómo surgen los cambios en una nación? Bueno, pues con las personas. Si las personas no cambian, los países no cambian. Puede llegar el mejor gobernante del mundo con las mejores intenciones, con la mejor estrategia del mundo y no va a cambiar si las personas no han cambiado. Esta semana estuve platicando con un amigo mío que hizo su doctorado en Inglaterra y me contaba que una de las cosas que a él más lo desesperan es cómo el mexicano siempre busca aprovecharse, no le gusta respetar las reglas y si encuentra la manera de aprovecharse lo va a hacer. Y la verdad es que sí. Si encuentra un mexicano si encuentra una manera de aprovecharse de alguien más, lo hace. Es la verdad. Hay quienes no, sus honrosas excepciones, pero en su gran mayoría es así. Fíjese en las filas de los bancos, fíjese en el tráfico. Hay quienes no siempre encuentran la manera de meterse cuando estamos en un embotellamiento y no les importan los demás, encuentran la manera de meterse. ¿Y qué están haciendo? Le están diciendo a todos los demás: no me importa que tú hayas llegado primero, no me importa cuánto tiempo llevas tú esperando, yo no voy a hacer lo mismo y me voy a meter adelante de ti. Esa es la actitud. Me decía mi amigo que allá en Inglaterra todos están conscientes de quién va primero y nadie se busca meter. Si usted va a un restaurante y hay lista de espera, no va a haber una persona que va a llegar a querer engañar al que está atendiendo para que lo pasen el primero. Cuando se desocupa una mesa, los que están en espera voltean a ver al que le toca, al que llegó primero, y le dicen: pásate, ya te toca. Los judíos en el tiempo de Jesús también estaban esperando que surgiera un hombre que los liberase del yugo romano, y tenían una percepción muy equivocada del Mesías por sus tradiciones, como nuestro país tiene una percepción muy equivocada de quién es Jesús por las tradiciones que sigue. Aquí en los últimos años, nuestro país ha aumentado en su religiosidad y en estos días se va a realizar lo que le llaman aquí en el centro la procesión del silencio. A eso se le ha estado dando publicidad recientemente, no era algo tan popular, pero ahorita se está impulsando. Y son cosas que alejan completamente del Señor. Si usted ve, muchos celebran lo que se llama la Semana Santa, pero muy pocos en realidad pueden ver lo que Jesús hizo por ellos allí en la cruz. ¿Por qué? Porque sus tradiciones los han alejado del verdadero significado de la Pascua que nuestro Señor Jesús realizó. Ellos creen que se salvan por sus buenas obras, y bueno, si una persona cree que se salva por sus buenas obras, automáticamente devalúa el sacrificio de Jesús. Nosotros tenemos muy alto el sacrificio de Jesús porque sabemos que no vamos a entrar por las buenas obras que realicemos, sino porque su sacrificio es el pago por nuestro perdón. Pero muchos no lo pueden ver, y si no pueden ver eso, pierden la noción de cuál es el trabajo del Mesías, quién es el Mesías. Mire, una de las cosas que a mí, la verdad, me molesta, sí me molesta, es el término, la manera en la que se utiliza el término de Mesías aquí en
En México a algunos políticos los han, pues despectivamente, ¿no? Diciendo que tienen ideas mesiánicas y que se ven a sí mismos como mesías mexicanos, pero eso es un insulto al término del Mesías. El Mesías es el ungido de Dios. El Mesías es el Salvador de las almas. Él no venía en su primera venida a arreglar problemas, problemas terrenales. Él venía a restaurar la relación que se había roto entre Dios y el hombre. Pero nuestro país está tan mal que tiene un concepto muy distorsionado de quién es el Mesías. Igual los judíos de este tiempo. Los judíos querían ver a un conquistador, no querían ver al ungido del Señor, del que habían hablado los profetas. Y Jesús decide entrar él hubiera podido entrar a pie, sí. ¿Alguien le hubiera podido prestar un caballo en lugar de un asno? Sí, también. Pero Jesús decide entrar a Jerusalén montado en un asno porque quiere que Israel entienda algo. Miren, las recepciones para un mandatario, para una autoridad en las ciudades en este tiempo no son cosa extraña, sobre todo si uno está gobernado por Roma. Cada cambio de gobernador, cada ciudad importante de la región va a tener que recibirlo así. Y si mandan un emisario especial, hay que recibirlo así. Entonces todos los habitantes de Jerusalén saben lo que es recibir a una autoridad romana y va a ser increíblemente distinto a cómo se está recibiendo a Jesús. Miren, estas recepciones romanas se organizan con anticipación porque no pueden darse de un día a la mañana, necesitan de una logística especial. ¿Y qué es lo que se hace generalmente? Se le dice a las personas o se obliga a las personas que viven en la ciudad a congregarse a lo largo del camino por el que va a pasar el gobernador, el nuevo gobernante, representante de Roma. Y mientras él pasa, pues hay que aplaudirle, hay que recibirlo con gusto, hay que hacerlo sentir bienvenido. En muchas ocasiones con mucha hipocresía, pero lo tienen que hacer. O sea, si no sucede, el gobernante se va a molestar y nadie quiere una Roma enojada. Por su parte, el gobernante va a venir, como toda autoridad romana, en un caballo impresionante y vestido con toda la indumentaria militar. No va a venir con una toga del Senado, va a venir con armadura, espada, casco y escudo, acompañado de muchos soldados, en ocasiones varios miles de soldados, caballería e infantería. Todos los soldados bien armados como si fueran a una batalla y entonando himnos de guerra. ¿Por qué? Porque la intención del gobernante es que vean quién es la autoridad y a qué se están enfrentando en caso de que se quieran rebelar. Estos eventos son eventos de intimidación y el evento de Jesús es muy distinto. ¿Por qué? Un dato antes de que se me pase. Jerusalén, para cuando Jesús entra a la ciudad, ya tuvo o está a punto de tener una recepción romana. No se sabe cuándo entró Poncio Pilato a la ciudad. Poncio Pilato no vivía en Jerusalén, él vivía en una ciudad que se llamaba Cesarea Marítima. Y
probablemente entró o antes de la recepción, de que llegara Jesús, o pocos días después, para supervisar el desarrollo de la fiesta. Entonces, Jerusalén trae esta idea, trae esta noción. ¿Y qué creen que esperan del Mesías? Una entrada similar. Ellos están esperando que llegue un Mesías montado en un caballo, listo para la guerra. Pero ¿cómo entró Jesús? Jesús, como mencionamos, entró en un pollino, entró en un asno, montado en un asno, porque Él quiere recordarle a Israel que ellos no son romanos y que su Dios no se comporta como el Dios de los romanos. Él es distinto. Miren, ellos debieron de haber recordado cómo entró Salomón a Jerusalén. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 33. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 33, dice, esto, para que usted tenga un contexto de esto se da en la rebelión de Adonías. Adonías, hijo de David, quiere quedarse con el trono de su padre. David está en sus últimos días y Adonías quiere aprovechar la oportunidad de que su padre ya está débil, que él es más grande que Salomón, que se ha ganado el apoyo de Joab, general del ejército, y David dice, no, yo ya había dicho que Salomón iba a ser el rey. Entonces da esta instrucción el rey David, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo, ¿en qué? En mi mula, y llevadlo a Gihón, y ahí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. ¿David sabía montar? Muy probablemente sí. ¿Él tenía caballos? Sí. En el ejército había caballos también. No mandó a Salomón montado en un caballo por una razón que también deberían de haber entendido los judíos que estaban en Jerusalén en este tiempo. Los judíos no recordaron que Salomón entró montado sobre un asno para ser ungido por rey. El hijo de David, el heredero del trono, fue también en una mula. Pero ¿por qué David tampoco usó un caballo? Porque las autoridades de Israel no montaban sobre caballos en este tiempo, a menos de que fueran a la guerra. Los jueces de Israel, que eran los que ejercían la autoridad de Dios en este periodo de los jueces, desde que muere Moisés, desde que muere Josué hasta que termina el ministerio de Samuel, ellos montaban en asnos también. Y jueces como Gedeón o jueces como Samuel recorrían el territorio de Israel para impartir la justicia de Dios montados en un asno. Y vea lo que está haciendo entonces el Señor Jesús. Él no está emulando, no está imitando a los generales romanos. Él está presentándose como lo que siempre ha sido, como lo que es, como el Dios de Israel. Y le está diciendo a los judíos, dejen de querer imitar
a los romanos: ustedes son mi pueblo, deberían de comportarse como mi pueblo y apreciar las cosas de mi pueblo. Dejen de ver a Roma. Pero el problema es que ellos no quieren dejar de ver a Roma. Ellos quieren ver a un gran general. Fíjese cómo está, que lo triste de la condición de Israel, que ellos quieren ver a un general romano, a alguien imitando a un general romano, y no quieren recibir al profeta del que les habló Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Las profecías eran muy claras. El Mesías en su primera venida no iba a venir como un líder político, sino Moisés les hubiera dicho: les levantaré un rey. Pero no, ¿qué les dice ahí Moisés en Deuteronomio 18:15? Profeta como yo os levantará el Señor. Pero esas profecías quedan en el olvido dentro de la mente de Israel, y es algo muy triste ver que lo mismo está pasando el día de hoy en nuestro país, casi 2000 años después. Porque la gente se acerca al Señor normalmente ¿bajo qué circunstancias? Cuando tienen un problema muy grande o una necesidad muy grande. Y está bien, es válido. Pero si nos ponemos a ver, las personas que reciben un gran milagro de parte de Dios y no le buscaron genuinamente, poco tiempo después se van a volver al mundo y nunca más van a volver. Y yo he visto esos casos con mis propios ojos. Yo he visto a personas cercanas a mí estar al borde de la muerte y recibir un milagro de Dios y no están aquí. ¿Por qué? Porque esa no es la actitud que nos lleva a la salvación. Aquellos que están buscando genuinamente a Dios son los que lo encuentran, pero se le tiene que buscar como el profeta del que hablaron los profetas del Antiguo Testamento, como el Mesías de Israel. Y es bien distinto buscarlo así, porque cuando buscamos a Jesús como el profeta del que hablaron hombres como Moisés, hombres como Isaías, vamos a encontrar que Él viene a arreglar nuestra condición espiritual, que a Él no le interesa tanto sacarnos de una crisis económica, no le interesa tanto sanarnos de una enfermedad o librarnos de una operación. No, le interesa más salvar nuestra alma. Mire, aunque suene feo, Él prefiere que una persona se salve aunque muera después, 5 días después. ¿Por qué? Porque si opera el milagro y lo libra de la muerte y le da 5 o 10 días más, si no le buscó genuinamente, al final de cuentas va a morir y va a acabar en el castigo eterno. A Jesús le interesa más sacarnos de nuestra pobreza espiritual y que podamos entrar al cielo una vez que partamos, a que tengamos todos los lujos en esta vida, porque todos los lujos de esta vida van a acabar. Y la verdad es que el dinero tiende a corrompernos, el dinero tiende a distorsionar la realidad de las personas, no en todos. Mire, ha habido hombres de Dios con mucho dinero, pero si usted llega a convivir con alguno, se va a dar cuenta de que son ricos bien distintos a todos los ricos que conocemos o de los que oímos. ¿Por qué? Porque no se sienten en otro nivel.
no ven a las personas por debajo del hombro y utilizan buena parte de su dinero para la obra del Señor. Son rarezas de la vida, pero Dios ha usado hombres así, sí. Pero conoce el corazón de estos hombres y por eso los bendice. ¿Sabe por qué a veces el Señor no nos prospera de esta manera? Porque sabe que nos haría daño. Es la verdad. Mire, yo tuve la oportunidad de estudiar Derecho y en donde estudié, varios de mis profesores ocuparon cargos importantes en la administración pública o cargos importantes dentro del Poder Judicial, y pues se hicieron de dinero, pero muchísimos venían de familias muy humildes, de lugares remotos en el estado donde hay situaciones de pobreza extrema. ¿Y qué cree que hacen por la gente que no tiene nada? Nada. Exactamente eso. No les importa. Y si tienen la oportunidad de robarles, les roban. El dinero sin Dios tiende a corrompernos, tiende a hacernos perder el piso. Y pues el Señor lo que quiere es que le busquemos como aquel que puede darnos riquezas espirituales, como aquel que nos puede restaurar, como aquel que nos puede sanar. Mire, la situación en Jerusalén era todavía peor con los sacerdotes y los fariseos. ¿Sabía que ellos no querían que viniera el Mesías? Especialmente los sacerdotes. Yo no diría, ¿cómo es posible? ¿Sí es cierto? La clase de los sacerdotes que formaban el grupo de los saduceos no querían ver a un Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías era el legítimo rey de Israel. Él era el ungido de Jehová. Era Dios habitando entre los hombres y su simple presencia implicaba la irrelevancia del puesto del sumo sacerdote y del resto de los sacerdotes, y eso significaba que ellos iban a perder su autoridad, que ellos iban a perder su importancia. Entonces ellos no querían perderlo y por eso no querían a un Mesías, no querían al Mesías de Israel. Y fíjese cuántas personas rechazan el regalo del Señor por mantenerse también en una posición de poder o en una cierta posición social. ¿Cuántas personas dicen, yo no me quiero convertir porque en mi círculo me van a empezar a rechazar, porque las personas con las que convivo ya no me van a tener en la misma estima? Fíjese cómo la humanidad no cambia y cometemos los mismos errores, sigue cometiendo los mismos errores, pero estos errores son sumamente graves porque está la salvación de por medio, está la salvación de las personas de por medio. El destino en la eternidad se está jugando aquí. A la gente no le gusta escuchar esto, pero es una realidad. Lo que va a pasar con su alma en la eternidad se va a determinar aquí. Una vez que se acaba la vida terrenal, todo ya está determinado en la eternidad. O pasamos la eternidad en la presencia de Dios, o pasamos la eternidad en el castigo eterno. Y la eternidad es un concepto que no podemos entender a plenitud, no tiene fin. No conocemos nada que no tenga fin aquí. Pero eso es lo que va a suceder. Las personas van a estar, si rechazan al Señor, toda la eternidad en una situación de castigo. Y lo van a decidir aquí. Mire, Jesús no viene a cumplir nuestros deseos.
Jesús no viene a cumplir nuestros caprichos, no vino a ajustarse a lo que los judíos querían en ese tiempo. Ellos querían un caballo, Él vino en una mula. Ellos querían un Dios como el de los romanos, pero Él vino como lo que siempre ha sido. Él vino como el Dios de Israel, que no cambia, que sigue siendo el mismo y ¿sabe qué? Que es accesible. Porque no crea que los dioses romanos son accesibles. Y los generales romanos tampoco eran accesibles, los gobernantes romanos tampoco eran accesibles. Debemos de aprender a valorar el Dios que tenemos y el ejemplo que nos ha dado. El Dios de Israel siempre ha sido un Dios al que se le puede acceder. A pesar de su santidad, a pesar de su gloria, Él nunca ha rechazado un corazón arrepentido. Los dioses romanos son muy distintos. Si, de acuerdo a sus creencias, si un dios romano te agarraba mala voluntad, no había forma en la que tú ganases su favor. Y no tenías que hacerlo enojar. Simplemente por ser el hijo de tal, que le caía ya mal, ya estabas amolado y nunca te iba a ver bien. ¿Era fácil acercarse al César? No. ¿Es fácil acercarse a nuestros gobernantes? No. Es increíblemente difícil, súper difícil, aunque no tengan un cargo alto. No estamos hablando del presidente, no estamos hablando del gobernador. Vaya a cualquier oficina de gobierno y pida que lo atienda el director. A ver si lo atienden. No son accesibles, pero ¿cómo ha sido siempre el Dios de Israel y las personas que Él dejó como pastores de su pueblo accesibles? Mire, hasta el rey David, ¿se acuerda cuando Absalón le andaba haciendo ahí grilla? No podía atender a todos porque todo el mundo tenía derecho a ir delante de David y resolver sus asuntos. Debemos de dejar de buscar imitar al mundo y empezar a ver a nuestro Dios y la herencia que Él nos ha dejado. Él siempre ha querido ser el buen pastor. Es un Dios grande y temible que es fuego consumidor, sí, pero es el buen pastor de su pueblo. Pero tenemos que buscarlo así, como el buen pastor, no como el que me puede ayudar para que en la calle me encuentre 10,000 pesos, no. ¿Y sabe qué es lo triste? Que Israel no prestó atención. Y en esto se empezó a cumplir las palabras del salmista que decía en el Salmo 81:11, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Y Dios sigue diciendo eso hoy. La gente no escucha mi voz, la gente no me quiere a mí. Y con esta entrada a Jerusalén comienza la última semana del Mesías, cumpliendo lo señalado por la ley de Moisés, porque el Cordero de Dios entró a Jerusalén, ¿para qué? Para ser examinado. Antes de su sacrificio se le va a tener que examinar, se le tiene que encontrar libre de toda falta. El rechazo de los líderes de Israel, de los líderes de los hijos de Jerusalén, se empezó a sentir casi de manera inmediata. Y por eso, en esta semana en la que Jesús estuvo siendo examinado, en un día a las afueras de Jerusalén, dijo, está registrado en Mateo capítulo 23, versículo 37, yo se lo leo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y sabe que Jerusalén no ha vuelto a ver a su Mesías? ¿Lo va a volver a ver? Sí, cuando entone este canto. Pero ¿sabe algo? Lo va a entonar en una situación de suma desesperación. Pero eso es en el final de los tiempos. Vamos a aterrizar y a concluir con nuestra situación hoy. Porque puede que muchos aquí hayan rechazado al Mesías tocando a su puerta. No debemos de desperdiciar esa oportunidad. Nada nos garantiza el día de mañana, nada. Nada nos garantiza la próxima hora. Y hoy el Señor está a las puertas de nuestra vida, esperando que lo dejemos entrar como sus discípulos lo hicieron, acompañándolo y proclamando que Él es el Señor, que Él es el Mesías, que Él es el Rey de nuestra vida. Y podemos hacer eso y aprovechar esa oportunidad el día de hoy, o podemos reaccionar como el resto de la ciudad de Jerusalén y rechazarle y preferir nuestra comodidad, preferir las cosas que queremos. ¿Y qué va a hacer el Señor? Les va a decir, no quisiste. En otro pasaje paralelo dice, no entendiste la hora de tu visitación. No pudiste reconocer la hora en la que yo te vine a visitar. Y el Señor los dejó. ¿Y qué pasó? Caifás siguió siendo sumo sacerdote y murió y se perdió. Muchos de los que estuvieron involucrados directamente en la petición ante Pilato para que Jesús fuera crucificado, siguieron viviendo y en su puesto de poder, pero murieron y se perdieron. Dios nos sigue dando una oportunidad. La pregunta es si la vamos a aprovechar o vamos a seguir como Caifás y el resto del Sanedrín o el resto de los habitantes de Jerusalén. Es algo que Dios nos deja hoy delante de nosotros. Y nos deja otra cosa, aquellos que hemos aceptado. Tenemos la oportunidad de usar esto que aprendemos hoy para hablárselo a nuestros seres queridos y aprovechar este tiempo para decirles, oye, el Mesías ya vino y quiere arreglar algo que tú nunca has podido arreglar, porque nunca has podido arreglar tu relación con Dios. Hoy tienes una oportunidad. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo en el que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque hace casi 2000 años tú entraste a Jerusalén para ser examinado, porque era tiempo de entregar tu vida por las almas de los hombres. Gracias, Señor, porque por esa obra nosotros estamos aquí y estamos seguros de que hay una morada para nosotros en el cielo. Pero te pedimos por aquellos que no han decidido por ti. Te pedimos que tengas misericordia de muchos todavía y que nos permitas mostrarles y hablarles sobre ti, el Mesías anunciado por los profetas y tu obra redentora, y que ya no tienen que estar en enemistad con Dios, que no hay razón
para seguir siendo enemigo del Creador, porque hay perdón por sus pecados y hay esperanza y ayuda. Ayúdanos, Señor, a usar bien estos días. Pon delante de nosotros personas a las que les podamos compartir. Y en este tiempo en el que se celebra la Pascua, permítenos, Señor, ver cómo muchos son librados de la muerte eterna. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pues el Señor le bendiga mucho, hermano. Y si le van a dar vacaciones, pues disfrútelas, descansen.